Aló, Sí, doctor, sí se escucha. ¿cómo están? Buenas tardes. Creo que ya podemos ir haciendo un preámbulo de la clase del día de hoy. Eh, el día de hoy en sí, lo que se llama para algunas personas y para algunos médicos es la afectación renal en las enfermedades sistémicas. Ustedes esperan que una enfermedad sistémica es aquella patología pues que puede afectarnos a cualquiera de nosotros en nuestra economía y desde la punta del pelo, como se puede decir, hasta la punta del pie, pasando por los diferentes órganos, cerebro, corazón, pulmón, riñones, vasos, nervios. Entonces, cuando afecta así de tan intenso, estamos hablando de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, una enfermedad sistémica es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus que si no se controla pues adecuadamente y metabólicamente, pues va a afectar casi toda nuestra economía. Va a producir la microangiopatía, va a producir la neuropatía, que es sistémico, le duele nuestro cuerpo. La retinopatía diabética, se va a quedar ciego. La microangiopatía, se van a quedar sin piernas. Se van a estar inválidos en una silla de ruedas. El riñón se va a afectar definitivamente, va a entrar a diálisis. Entonces, ello es una enfermedad sistémica y muchas de ellas, pues en el camino se encuentran el riñón, lo agreden y si no hacemos lo correcto, pues al final acaban destruyéndolo, lesionándolo y el paciente tiene que vivir esclavo de una terapia como es la diálisis. Felizmente en nefrología se ha avanzado tanto que cuando el órgano riñón se muere, la persona puede vivir muchos años. Todo el paciente que esté en hemodiálisis o diálisis peritoneal, tenemos pacientes que están 20, 25 años en su terapia de reemplazo renal y nos siguen acompañando. Entonces, ese gran triunfo de la tecnología para poder brindar este apoyo a estas personas que órgano riñón muerto, ellos deberían morir, pero felizmente tenemos esa opción. A diferencia, por ejemplo, de corazón se agrede, no hacemos un trasplante, ese paciente no va a tener una buena calidad de vida. Hígado se muere, no hacemos un trasplante de hígado, ese paciente va a estar esclavo de la encefalopatía hepática y no va a tener una buena calidad de vida. Entonces, felizmente, riñón, podemos darles esa alternativa de vida. Entonces, de eso trata el riñón cuando se afecta en todas estas enfermedades sistémicas. Y lo primero pues que tenemos que ver cuando el riñón se afecta, también para otros se va a llamar glomerulonefritis secundarias, es que el agarrarnos de la semiología de la persona. La persona nos va a traer algo de semiología. ¿Qué semiología? Pues siempre nuestra prima de esto es las manifestaciones de síndrome nefrótico y nefrítico. Jamás debemos olvidarnos. ¿Y cuál es común en los dos? Es la proteinuria. Entonces, para decir el paciente este tiene afectación renal y hay lesión del glomérulo que lo está maltratando, debemos encontrar proteinuria. Proteinuria asociada a edemas, a presión, a hematuria, a hipoalbuminemia, a colesterol alto, ya es el quick secundario. Pero lo que nunca debe faltar es proteinuria. Entonces, cuando queremos estudiar a un paciente y ellos mismos nos dicen, doctor, no sé si mis riñones están mal, lo único que podemos pedir es, así de saque, es un examen de creatinina para ver función, un examen de orina completo para ver si no hay infección, o en el completo nos va a traer ya estigmas de que hay albúmina, de que hay glucosa, de que hay nitritos, un examen completo de orina, que ¿cuánto cuesta? 5 soles. Y siempre solicitar proteinuria de 24 horas o microalbuminuria. Los dos van de la mano. La microalbuminuria está incluida en la proteinuria total.
Entonces, cuando yo pido mi microalbuminuria y mi proteinuria, en contexto, es como una mini electroforesis, porque de acuerdo a la cantidad de albúmina o microalbuminuria que hay, yo puedo deducir cuánto es globulinas y cuánto es albúmina. Entonces, si por ahí casi la proteinuria es parecida a la albuminuria, ya tengo mi diagnóstico, que eran cambios mínimos, como lo hemos ido viendo porque tiene una proteinuria selectiva. Pero por ahí me sale que albúmina es poquito, qué sé yo, unos 300, y globulinas, pues un montón, o sea, 4 gramos en 24 horas, con poquita albúmina, debo de sospechar de que hay muchos anticuerpos, o sea, muchas globulinas. Entonces ahí ya estaremos sospechando de un paciente que tenga una mieloma múltiple, una amiloidosis, una macroglobulinemia, un lupus, o sea, cualquier trastorno autoinmune que esté jugando con proteínas altas. Entonces, como ustedes ven, esta biopsia, por ejemplo, ya nos hemos ido en la primera clase de glomerulonefritis aprendiendo que vemos el capilar con su célula endotelial. Debajo de la célula endotelial debe haber la membrana basal y entre capilares y capilares el mesangio, ¿no? El mesangio y por ahí encima de los capilares el podócito que recubre al 100%. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Simplemente que los mesangios están bastante infiltrados, ¿no? Entonces, probablemente este paciente puede ser una glomerulonefritis por IgA, una postestreptocócica, donde pues el mesangio se ve involucrado. Entonces, siempre la biopsia a la larga nos va a dar el diagnóstico, digamos, lesional de la agresión renal. Pero, ¿qué lo llevó a la agresión? Es lo que tenemos que descubrir. Entonces, cuando tenemos proteinuria, pues debemos pedir todo, desde pruebas inmunológicas, pruebas de neoplasias, pruebas para amiloide, biopsias de piel, de encía, electroforesis proteica en sangre, en orina. Tenemos que tratar de el paciente escudriñarlo por todo. Y definitivamente, bien frecuente es pacientes jóvenes, pues es las famosas vasculitis o el lupus eritematoso sistémico, al cual le vamos a dar pues su importancia de vida. Entonces, hay que pedir todo y dependiendo a lo que vamos encontrando, pues este paciente va a tener su diagnóstico. Hay veces que tienen algo de secundarismo. Damos el tratamiento para esa causa secundaria, la glomerulonefritis mejora y el paciente mejora. Si no hay secundarismo, lo trataremos como una glomerulonefritis primaria simplemente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de qué enfermedades. Hablar de todas las patologías sistémicas sería mucho. En una clase no podemos hacer tantos. Entonces vamos a hablar de vasculitis, de síndrome urémico hemolítico, de esclerodermia, que hay lesión del tejido colágeno, de algunas disproteinemias, de lupus, de diabetes y de glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, ya tenemos ahí para entretenernos en bastantes patologías y que nos van a entretener esta hora que vamos a estar juntos. Vasculitis sistémicas. ¿Qué es la vasculitis? No es otra cosa más que una inflamación de los endotelios. Imagínense, endotelios tenemos en toda nuestra economía y dependiendo al endotelio que se vea más afectado, en vasos pequeños, en arterias de mediano calibre o arterias muy gruesas, vamos a tener una lesión propia y característica que se va a llamar vasculitis. O sea, ¿qué es la vasculitis? Es pues otra cosa más que inflamación de todos los endotelios y dependiendo de qué endotelios estén más comprometidos, nos dará la particularidad. Y como saben, hay vasculitis de pequeños vasos, vasculitis de medianos vasos y vasculitis de grandes vasos. ¿Y qué va a traer la vasculitis? Pues constituyen un grupo de entidades que afectan inflamación y necrosis en el órgano que van a comprometer
va a haber necrosis del endotelio, inflamación, hay demasiada inflamación y siempre no habrá vasculitis sin un examen que tenemos que empezar a pedirlo casi rutinariamente. Los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Esos ANCA son típicamente casi patognomónicos de algún tipo de vasculitis. Casi no va a haber una vasculitis si no tiene un ANCA, que puede ser un ANCA P o un ANCA C de acuerdo a el vaso agredido, a la patología propia o al nombre que vaya a afectar del órgano y así nos va a dar un determinado nombre. Al final, pues el que da el diagnóstico siempre es la biopsia. Hablaremos de una glomerulopatía o una vasculitis que afecta a pequeños vasos, prácticamente de capilares. ¿Y cuál es? La vasculitis o granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis granulomatosa que afecta el tracto respiratorio superior, teniendo tos, gripe, lesiones con expectoración hemoftoica y definitivamente compromete los vasos del riñón. Son las arterias de pequeño calibre y afecta a ambos sexos en la edad adulta, con una edad promedio de 40 años. ¿Qué podemos decir de la vasculitis de Wegener? Como les dije, nunca dejen de pedir el ANCA, y el ANCA típico que debemos pedir acá es el ANCA C. ANCA C a títulos altos nos sirve para monitorizar esta granulomatosis. ¿Qué tiene este paciente? Va a tener manifestaciones generales, febrículas, astenia, anorexia, pérdida de peso. Va, como les dije, a afectar las vías aéreas superiores y a nivel pulmonar existen infiltrados cavitarios bilaterales. La afectación renal es muy frecuente, con un 85%, y puede tener alteraciones oculares. Hablar de la vasculitis de Wegener es hablar de un paciente que nos va a asemejar una tuberculosis pulmonar. Típicamente hay granulomas en pulmón que pueden estar afectando ambos campos pulmonares, tipo cavernas, porque va a producir necrosis y lesión, pero creo y voy a pedirle proteinuria y la voy a encontrar positiva. Entonces, en ese paciente que estoy sospechando de tuberculosis con cavernas, si fuera tuberculosis, el BK en esputo o una prueba de inmunológica, la PPD, nos va a salir positiva para tuberculosis. Pero en este paciente que tiene infiltrados, tiene granulomas, no. Vamos a tener que no sale positivo, que tiene mucha proteína C reactiva alta, que tiene mucha velocidad de sedimentación alta porque hay mucha inflamación, pero no encuentro BK. Entonces, en alguien que no encuentre BK, me semeja tuberculosis y tiene proteinuria, júrenlo, esa es una vasculitis de Wegener. ¿Y el tratamiento qué será? Pues inmunosupresión. ¿Se imaginan a un tuberculoso darle inmunosupresión? Probablemente me hago una tuberculosis miliar, una sepsis y lo voy a perder a mi paciente. Pero no, si es vasculitis de Wegener, el paciente va a mejorar. Y como ustedes ven acá, pues en la biopsia de riñón, pues mucha lesión, destrucción de los endotelios, hay infiltrado mesangial, infiltrado prácticamente subendotelial. El glomérulo está casi destruido. Son lesiones muy destructivas las que van a producir en el riñón. ¿Qué tendremos en el riñón? Pues manifestaciones de proteinuria y de hematuria. Mucha agresión, por lo tanto, si no damos el tratamiento adecuado, va a ir a la esclerosis y finalmente un glomérulo totalmente destruido. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay que dar precozmente, si no el paciente lo vamos a perder. Antes, sin tratamiento, el paciente fallecía
Pero ahora con los inmunosupresores y la combinación de corticoides en pulsos más ciclofosfamida en pulsos, la remisión es muy buena y tenemos buena recidiva tanto de la enfermedad como de las lesiones pulmonares. Y si a veces no hay mejoría, la plasmaféresis para tratar de sacar esos anticuerpos anticitoplasma neutrófilos que están altos y que son prácticamente los que están lesionando todos los endotelios, nos va a ayudar. Entonces, ANCA-C para seguir a la granulomatosis de Wegener. Hay otra que afecta pequeños vasos también, que es la poliarteritis nodosa. Hay una nodosa que es de mediano calibre y hay una microarteritis también nodosa, que va a producir casi las mismas lesiones a nivel de riñón. Pero, hablar de poliarteritis nodosa, estamos hablando de arterias de mediano calibre. Hablar de microarteritis es hablar de arterias de pequeño calibre. Entonces, hablar de la arteritis nodosa va a formar en las arterias de mediano calibre aneurismas y en los vasos afectados se va a demostrar estas lesiones aneurismáticas en estudios como las arteriografías. Algunas afectan riñón, corazón, sistema nervioso. La mayoría de casos pues es idiopática, no tiene secundarismo, hay inflamación simplemente, o en algunas veces también está asociado a la adicción de drogas, infecciones por virus de hepatitis B o algún tipo de trastornos tipo leucemias. La poliarteritis nodosa, como dice acá, respeta pulmón. O sea, el pulmón está limpio, tiene manifestaciones generales de fiebre, astenias, pero lo que sí va a estar afectado es el corazón, porque produce aneurismas, ya les dije, puede presentar manifestaciones de angina, de infarto, pericarditis y lo que nunca falta es afectación del sistema nervioso periférico. Puede producir mononeuritis múltiple, es altamente sugestiva esta enfermedad y esta se supone que es la segunda causa de polineuropatía después de la neuropatía diabética. Puede tener convulsiones, también puede presentar manifestaciones de accidente cerebrovascular, probablemente isquémicos, porque ya les dije que compromete los vasos de mediano calibre. La vasculitis renal, hay algunos que afectan del 65 al 100%, hay proteinuria y hematuria, y algunos van a llevar a la insuficiencia renal. Hipertensión arterial, y como ese va a haber aneurismas, va a haber isquemia glomerular. Para seguimiento de esto, a diferencia del ANCA que se solicita, es el ANCA-P. Bueno, uno puede pedir los ANCA, ¿no? ANCA-C y ANCA-P, y el laboratorio nos va a dar cuál de los ANCA es el que está presente, ANCA-P o ANCA-C, y que nos va a ayudar en en el tratamiento. ¿Y por qué salió esta doctora Ana Lucía Campos? Sí, doctor, estoy Salió aquí. tu pantalla. En la Ah, pantalla salió y no me dejaba leer, pero ya se fue. Entonces, sigamos. El tratamiento de esto, miren, poliarteritis nodosa. No estamos hablando de la microangiopatía nodosa, es poliarteritis nodosa. Lo curioso acá, como produce aneurismas, si esos aneurismas afectan riñón, tenemos que evitar los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, porque se comportan de forma similar a los problemas de estenosis de las arterias renales. Y cuando hay estenosis de las arterias renales, para poder tener flujo estos riñones, pues hay una sobreproducción de renina, de angiotensina 2. Y si yo la bloqueo, pues baja la presión arterial, el riñón va a sufrir isquemia y más que como ya tiene aneurismas, no tiene buen flujo, probablemente tengamos fracaso renal agudo.
Entonces, ojo con cuando es poliarteritis nodosa, no dar IECAS. Ahí podemos dar calcio antagonistas, simpaticolíticos, diuréticos, pero no calcio, no inhibidores de enzima convertidora ni antagonistas de los receptores. También podemos usar prednisona, tanto en pulsos como metilprednisolona o ciclofosfamida, ya que son trastornos autoinmunes, siempre y cuando, ojo, no sean asociados a virus de hepatitis, o sea, como que secundaria virus de hepatitis B, porque aquí tendríamos que tratar con tratamientos antivirales que hay ahora muy buenos para la hepatitis B. Acá la que les venía diciendo que casi es la misma semiología, la panarteritis microscópica. Esta va a afectar netamente los capilares de los glomérulos. ¿Y por qué dice que está relacionada con la vasculitis de Wegener? Porque pues afecta los pequeños vasos. La clínica es similar a la poliarteritis nodosa clásica, con afectación pues más frecuente glomerular, hay hipertensión arterial y definitivamente vamos a tener pues, glomerulonefritis. Acá vamos a encontrar pues que puede haber, son muy agresivas, puede observarse las semilunas o las crescénticas y pueden deteriorar pues rápidamente la función del riñón. El tratamiento son pulsos de metilprednisolona con corticoide. Entonces, hablar de poliarteritis nodosa es hablar de lesiones de medianos vasos con componente neurológico y que puede afectar un poco el riñón. Pero hablar de microangeitis nodosa es hablar de componente neurológico, o sea, un componente mononeurítico o de parestesias de toda nuestra economía, más proteinuria y más ANCA-P. Tengo ANCA-P, tengo proteinuria y tengo trastornos nerviosos periféricos, sospechen de una poliarteritis microscópica. Ahora hablaremos de la púrpura de Heno-Schollen, que no es otra cosa más que una expresión de la glomerulonefritis por IgA. Se caracteriza por depósitos de inmunocomplejo en piel, en riñón, y afecta a niños en un 50% y a menores de 5 años. O sea, la púrpura de Heno-Schollen, donde tengo pues prácticamente plaquetas normales, pero tengo púrpura. Ese es un tipo de vasculitis, donde hay IgA aumentada en sangre y esa la puedo encontrar en una biopsia de piel. Entonces, si encuentro en la vasculitis, en la equimosis que tiene en la piel IgA, ya estoy hablando de la púrpura de Heno-Schollen, que no es otra cosa más que un tipo de vasculitis. Y así también esa vasculitis que afecta piel, afecta riñón y lo afecta de una forma muy agresiva. La púrpura de Heno-Schollen, al igual que la glomerulonefritis por IgA, acuérdense, nos da glomerulonefritis rápidamente progresiva con crescénticas. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Púrpura, que no es otra cosa más que en la biopsia, una vasculitis leucocitoclástica, puede tener artralgias, puede haber dolor abdominal y definitivamente va a haber afectación renal con proteinuria, hematuria, fracaso renal agudo y si hacemos biopsia, pues vamos a encontrar depósitos mesangiales de IgA como lo encontrábamos en la glomerulonefritis por IgA. Entonces, ya tenemos la vasculitis de Heno-Schollen, nos produce lesión glomerular. El tratamiento, en caso de una proteinuria severa y de semilunas, la biopsia se ha mostrado eficaz tratamiento con bolos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos por día durante 3 días, posteriormente prednisona oral en dosis decrecientes. Los agentes inmunosupresoras y la plasmaférez no han sido confirmados. O sea, igual que la de púrpura por IgA, que diga la glomerulonefritis por IgA, cortico muy bueno y asociarle ciclofosfamida, clorambucil, casi no ha tenido mayor efecto benéfico.
Entonces, ya hemos hablado de una vasculitis de piel. Vamos a seguir hablando de otra vasculitis, pero que va a afectar ahora el pulmón, el endotelio pulmonar, pero que ya no le va a producir, pues, un granuloma en el parénquima pulmonar, sino que le va a producir aquí en la vasculitis de Schuster manifestaciones alérgicas, simplemente inflamación. El paciente va a tener un asma sin que sea asma, tiene rinitis alérgica sin que sea esto por alergia, simplemente es por inflamación del endotelio vascular del vaso y esa inflamación ocasiona pues manifestaciones tipo asma, tipo rinitis, puede producir también lesiones en piel, nódulos cutáneos, petequias, púrpuras. ¿Por qué? Porque lo que está afectado es pues los endotelios. Pueden producir pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva y definitivamente pues nunca debemos dejar de vista que puede producir alteraciones glomerulares. Y si se hace biopsia, bueno, vamos a encontrar glomerulonephritis segmentaria y focal con fenómenos necróticos de semilunas. ¿Por qué? Porque es una vasculitis y las vasculitis siempre producen mucha lesión renal. Entonces, un paciente asmático que no tenga asma y que tenga proteinuria, júrenlo, esa es una vasculitis de Schuh-Strauss. Y también como lo seguimos con ANCA-P. Al igual que la poliarteritis microscópica, la podemos seguir y ver la evolución con un ANCA-P. El tratamiento, pues van muy bien con prednisona o pulsos de metilprednisolona de 3 a 6 meses y sí pueden acá asociarse, porque las vasculitis son muy agresivas, a citostáticos, ciclosporinas, atioprinas, ciclofosfamida e incluso plasmaféresis. Y en algunos casos, como es un trastorno inmunológico, el darle inmunoglobulinas a alta dosis también va a ser bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque estas lesiones pues producen demasiada lesión a nivel renal. Hay otra patología también que es típica y que va a producir el famoso síndrome pulmón-riñón o la hemorragia alveolar difusa caracterizada. ¿Y qué es eso? Es un paciente que empieza con manifestaciones similares a un edema agudo de pulmón, pero que no está en edema agudo de pulmón, simplemente es una agresión inmunológica pulmonar con demasiada inflamación. Entonces, como el endotelio está acá lesionado por unos anticuerpos que se empiezan a acumular, que se llaman anticuerpos antimembrana basal glomerular, que se van a depositar en el pulmón y en el riñón, entonces va a producir este síndrome pulmón-riñón, llamado síndrome de Goodpasture. Entonces, acá no pediré, me va a salir el anticuerpo, el ANCA, me va a salir negativo, pero debo pedir anticuerpo antimembrana basal. Y si me sale positivo en un paciente con tos, con hemorragia alveolar difuso, el diagnóstico será síndrome de Goodpasture. ¿Y qué es? Pues hay que dar trastorno tan igual como si fuera una vasculitis, tratamiento inmunosupresor con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida muy agresivo. Las lesiones siempre van a ser muy fuertes, con lesión glomerular y que si no se hace lo correcto en el corto tiempo, el glomérulo se esclerosa y se muere. Entonces, ya hablamos de los vasculitis, daño y lesión del endotelio de diferentes órganos y que va a ocasionar lesión en riñones, en nervios y en pulmón, en diferentes sitios, ¿no? Esas son vasculitis. Ahora hablaremos de una lesión típica que va a producir anemia hemolítica microangiopática. Quiere decir que este paciente va a llegar a hemólisis, va a tener anemia y va a tener microangiopática. La microcirculación se va a encontrar demasiados trombos y esos trombos consumirán las plaquetas
y esas plaquetas en sangre estarán disminuidas. ¿Y de quién estamos hablando? De dos patologías propias y típicas. ¿Cuál es? El síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Púrpura trombótica, plaquetas bajas, trombocitopenia. Produce trombos y pone trombocitopénica, PPT. Púrpura trombótica trombocitopénica. Estos son un trastorno probablemente autoinmune. El urémico hemolítico no, pero en la púrpura sí. Y los dos comparten mecanismos pues, patogénicos de tener anemia, fracaso renal agudo, trombocitopenia, y los dos son microangiopáticas. Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y fracaso renal agudo. Los dos comparten lo mismo, pero la fisiopatología es totalmente diferente en ambos. Comparten la clínica parecida, pero los dos es diferente en ambos. El mecanismo común en ambas enfermedades es una agresión plaquetaria que da lugar a la formación de trombos plaquetarios, como les dije, intravasculares. Hay varias hipótesis que intentan explicar este fenómeno. Imagínense, en la microcirculación renal hay muchos trombos. ¿Por qué? Porque hay lesión del endotelio vascular. No será tipo vasculitis, pero miren, por otra cosa, ese endotelio empieza a lesionarse. ¿Por qué? Porque hay presencia de un factor estimulante de agregación plaquetaria y porque hay un déficit del factor inhibidor de la agregación plaquetaria. O sea, por todo lado me va a hacer que se formen trombos en el endotelio vascular. En la mayoría de los casos de síndrome urémico hemolítico existe el antecedente, como saben, de un episodio diarreico, de una diarrea sanguinolenta, un síndrome disentérico en niños pequeños, menores de 5 años, y que han tenido, por mala suerte, la colonización de esa diarrea por una cepa de Escherichia coli, la O157H7. Y esa cepa de Escherichia coli es la que produce esta toxina y que se le ha aislado, la toxina llamada Shiga, y que es la que pues va a lesionar el endotelio, va a producir toda la secuencia de efectos de la anemia, la trombocitopenia. Entonces, ojo con el urémico hemolítico. Y la púrpura trombótica trombocitopénica es de otra etiología que está desencadenada por neoplasias, lupus eritematoso, síndrome antifosfolipídico, problemas obstétricos, pacientes con trasplante renal, SIDA, infecciones por neumococo, algunas drogas, quimioterapia. O sea, de hecho que el sistema inmune ha sido agredido por alguna otra causa que me va a dar anemia, fracaso renal aguda y trombocitopenia. Pero, ojo, esto es más frecuente en adultos y el urémico hemolítico es más frecuente en niños. Trombos en toda la microcirculación renal, tanto en los capilares como en la microcirculación, en las arteriolas de los glomérulos, vamos a encontrar full trombos y simplemente al final pues mucha lesión glomerular. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Como hemos dicho, hematológicas, trombocitopenia, que de hecho lo va a llevar al sangrado, va a tener anemia hemolítica, va a bajar la hemoglobina, por cierto, tendremos esquistocitos en sangre periférica y definitivamente como hay destrucción de glóbulos rojos, la DHL va a estar alta. Va a tener manifestaciones neurológicas que pueden llegar a las convulsiones, más frecuente en la púrpura trombótica trombocitopénica, pero en el urémico hemolítico puedo tener esto cuando ya está urémico y va a convulsionar por uremia. El 90% aparece en hematuria, a veces hay proteinuria,
en algunos pacientes lo que llama típicamente la atención es el fracaso renal agudo. En la mayoría hay hipocomplementemia y en la biopsia, si ya se hace biopsia de riñón, vamos a encontrar trombos de plaquetas en todas las luces capilares y arteriolares. Por eso es trombocitopenia microangiopática, o sea, en casi toda la circulación de estos pacientes se ven comprometidos. En el urémico hemolítico, pues habrá que tratar la uremia con diálisis, mayormente se hace diálisis peritoneal en los niños. En la púrpura trombótica trombocitopénica nos va a ayudar mucho la inmunosupresión, que si el paciente también hace fracaso renal agudo y está urémico, tendremos que hacerle diálisis. Entonces, a veces tenemos que aclarar ciertas cosas. Si el urémico hemolítico era secundario a una infección intestinal, a veces nos da cosas y decir, pues desde un inicio, cuando un paciente tenga diarrea, démosles antibiótico para que esa Escherichia coli que va a estar produciendo la toxina ya no produzca. No, va a ser lo contrario, porque si yo las mato a esas bacterias, más rápido van a secretar más toxina y los pacientes van a ir un tanto peor. O sea, el antibiótico en el urémico hemolítico no está indicado de primera elección. Mantener un balance hidroelectrolítico, ponerle sangre de acuerdo a la anemia, ver cómo está su creatinina y su urea y rápidamente probablemente hacerles diálisis peritoneal, donde ellos van a mejorar. Y si es un adulto, pues, y estamos sospechando de una púrpura trombótica trombocitopénica, pues el tratamiento con inmunosupresores, que son inmunoglobulinas, nos va a poder ayudar en algo. Entonces, como ustedes ven, estas dos patologías que comparten casi la clínica parecida, pero el tratamiento es totalmente diferente. Siempre pensar en niños, urémico hemolítico, y en adultos, púrpura trombótica trombocitopénica. Una enfermedad sistémica mayor, la esclerodermia. ¿Y qué es la esclerodermia? No es otra cosa más pues que es una sobreproducción de tejido colágeno. Son los pacientes que prácticamente nunca envejecen. Tienen mucho tejido colágeno en piel, no tienen arrugas, por lo tanto, pues su piel es dura. Como les digo, no tienen arrugas, pero eso no es bueno, porque esa dureza empieza a acumularse en todos los órganos, sistema digestivo, pulmón, corazón, riñones. Entonces hay una sobreexpresión de colágeno e infiltración de todos los órganos. Entonces todos los órganos van a empezar a disfuncionar, se van a poner duros. Van a presentar fenómeno Raynaud, esclerodactilia, problemas digestivos, articulares y problemas cardiopulmonares. Algunos van a ir a fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar, arritmias, miocardiopatías y pericarditis. Entonces, esa sobreexpresión de tejido colágeno que está en la esclerodermia no es nada bueno para nadie y trae problemas renales que van a producir proteinuria por infiltración probablemente de la membrana basal con acúmulo de colágeno pues en todas las estructuras y va a producir una proteinuria pues en rango no nefrótico. Va a producir algunas lesiones que le van a llamar crisis renal esclerodérmica. Es una complicación grave que aparece entre los 5 años después del diagnóstico de la enfermedad y que caracteriza pues lesión renal, lesión pulmonar, lesión digestiva, esto incluso problemas respiratorios donde el paciente pues va a estar comprometiendo su salud. ¿Cuál es el tratamiento? Pues mejorar la presión arterial con inhibidores de enzima convertidora, dar quelantes como la D-penicilamina, que es un quelante de intoxicaciones por metales. Acá nos puede ayudar a que no haya mucho colágeno
Y los corticoides, como disminuyen algo a los fibroblastos, pueden ayudar en algo, pero no es lo típico. Entonces, el tratamiento son corticoides de penicilamina, drogas para la presión arterial a base de inhibidores de enzima convertidora, y si el paciente llega a disfunción renal crónica, pues darles de hemodiálisis, diálisis peritoneal, e incluso algunos pues han optado por el trasplante renal como una opción de tratamiento. Seguiremos con, ahora sí, otras lesiones que afectan el riñón, pero que están debidas a proteínas anormales y llamadas las disproteinemias. Estas proteínas anormales que están pues en sangre van al riñón, se filtran y acá pues lesionan el riñón. ¿Quiénes vamos a encontrar acá? El mieloma múltiple, la amiloidosis y la crioglobulinemia. Hay proteínas que van, se filtran y empiezan a lesionar diferentes partes por acúmulo de la estructura renal. O sea, puede ser en el glomérulo, puede ser en el intersticio, puede ser en el túbuli. Precipitan estas cadenas, taponan el túbuli y hay daño, pues, renal. No necesariamente a veces glomerular, sino daño tubular, dependiendo las proteínas que están alteradas para producir dicho daño. Hablemos de mieloma múltiple. Es una patología muy frecuente en pacientes de edad adulta que tienen muchos dolores de cuerpo y donde hay unas cepas, las células plasmáticas, que empiezan a producir un componente M de una inmunoglobulina en un patrón monoclonal y que está alto en cuerpo. El paciente va a tener manifestaciones generales, dolores articulares, problemas hematológicos, problemas de anemia severa, hiperviscosidad y definitivamente trastornos inmunológicos. ¿Por qué? Porque si bien tienen unas inmunoglobulinas que están altas, pero son inmunoglobulinas totalmente anómalas, malas, que no son anticuerpos que van a ayudar a la persona, más bien la van a deteriorar. Y ese paciente, esas células plasmáticas que están proliferando, lo típico que hacen es, en nuestra economía, en los huesos planos, producen lesiones líticas llamadas mordidas de ratón, que podemos poner una radiografía de cráneo y encontrar esas lesiones. No abracen con mucha efusividad a estos pacientes porque esas lesiones pueden estar en las costillas y un abrazo muy simple que crean que es muy delgado le va a ocasionar una fractura de costillas. Entonces, cuidado con las lesiones líticas que se encuentran en el mieloma múltiple. Para demostrar esto se pide una serie ósea o survey óseo, que es una serie de placas de la mayoría de huesos planos y el objetivo es buscar esas imágenes líticas, que no es otra cosa que la proliferación de células plasmáticas. ¿Quién nos ayuda en el diagnóstico final? Pues es los hematólogos, con una biopsia de hueso, donde encuentran las células plasmáticas, y nosotros a veces con una biopsia de riñón, donde tenemos que hacer tinciones especiales y ese componente M de la inmunoglobulina que va a estar alta, pues la vamos a encontrar con tinciones especiales. A veces nos induce a pensar esto cuando tenemos lo que se llama inversión albúmino-globulina. Y se habla de inversión albúmino-globulina cuando, por ejemplo, yo tengo 3.5 de albúmina y de globulina tengo 5. Ahí hay inversión albúmino-globulina. Las albúminas están bien y las globulinas están súper altas. Pero alguien diría, doctor, y en un paciente que tiene 1.5 de albúmina y tiene 3 de globulinas,
está el doble de las globulinas. ¿Hablamos de inversión albúmino-globulina? No. Lo que estamos hablando ahí es de hipoalbuminemia. Sus globulinas están normales, pero lo que tiene este paciente es hipoalbuminemia. Ahí no hay inversión albúmino-globulina. Probablemente es un paciente cirrótico, un paciente renal crónico que tenga glomerulonefritis y esté perdiendo muchas proteínas, tanto así que lo han llevado a la hipoalbuminemia. Entonces, en este pacientito con mieloma múltiple, sí tenemos la inversión albuminoglobulina con un componente M de inmunoglobulinas un pico alto, probablemente monoclonal. El tratamiento, pues, el tratamiento definitivamente es una neoplasia. Hay que dar metfalán, corticoides, vincristina, ciclofosfamida, talidomida está de moda, o en pacientes que no quieran corregir la dosis vincristina, doxorubicina, y en muchos pacientes que no haya mucha respuesta, al inicio del tratamiento podemos hacer plasmaféresis para tratar de retirar ese exceso de inmunoglobulinas anormales y no vayan a lesionar el riñón. Entonces, tratamiento quimioterápico para la neoplasia tipo mieloma múltiple e incluso ciclofosfamida. Hay que mantener buena hidratación, manejar el calcio, como hay destrucción del hueso, a veces el calcio sube, entonces hay que manejar esto con buena hidratación para que no nos vaya a traer mayores problemas de un fracaso renal agudo por precipitación de calcio a nivel tubular. Y tendríamos doble daño, uno por la proteína normal y otro daño por el calcio. Entonces, tenemos que manejar el calcio a raya en estos pacientes porque el calcio tiende a subirse. Entonces, también como parte del diagnóstico para inducirnos a pensar en mieloma múltiple es que el calcio lo tienda un tanto elevado. Macroglobulinemia de Wallstone es otra neoplasia de células linfoplasmáticas y secretan igual una inmunoglobulina M anormal. Esto afecta a ambos sexos en pacientes de edad adulta. Tiene trastornos hematológicos, anemia, hepatosplenomegalia. Definitivamente por tanta inmunoglobulina, el síndrome de hiperviscosidad, o sea, una sangre espesa, va a ser lo típico. Pueden tener convulsiones, cefaleas, nistagmos, tipo manifestaciones a veces de ACV isquémico. Tiene problemas renales y los cuales van a ser pues, por diferente lesión, por infiltración neoplástica, puede ser por amiloidosis, la misma hiperviscosidad va a lesionar el riñón, los depósitos de inmunoglobulina se van a depositar en el glomérulo, las cadenas tipo IgM también se depositan, entonces el riñón en la macroglobulinemia puede ser afectado de diferentes maneras, no solo una sola, de muchas causas que al final si no se hace lo correcto el paciente puede quedar agredido de su riñón para siempre. El tratamiento es igual, dar quimioterapia, para la hiperviscosidad se puede hacer plasmaféresis, realizarse sesiones diarias con recambios plasmáticos hasta la mejoría del proceso, tan igual como el mieloma múltiple. Pero acá estamos hablando de otro tipo de lesión que es la macroglobulinemia de Wallstone. La amiloidosis, que es un grupo de patologías que tienen depósitos, en común depósitos extracelulares de proteínas anómalas fibrilares llamadas el amiloide. Puede ser una amiloidosis primaria, que prácticamente no tiene tratamiento, o una amiloidosis secundaria como consecuencia de una enfermedad crónica. Cuando se trata de una amiloidosis primaria, el amiloide A puede encontrarse. Si es una secundaria, se presenta en el paciente renal crónico, donde tenemos que buscar la beta-2 microglobulina, y esta está asociada a todos los pacientes con diálisis. Dependiendo el tiempo que están en diálisis, van a tener más beta-2 microglobulina. Un amiloide tipo B en la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Down. Y si estas proteínas se van a depositar en diferentes órganos.
Uno de ellos puede hacer que afecte el riñón. Y si es una amiloidosis secundaria, pues está asociado a enfermedades crónicas, inflamatorias o infecciosas. La tuberculosis es una de ellas que nos da una amiloidosis crónica. La osteomielitis nos da amiloidosis crónica, que dando antibiótico, haciendo un buen tratamiento de ellas, puede mejorar ese amiloide. Las pacientes con hepatitis también nos van a producir este tipo de patologías. Y pues van a tener manifestaciones clínicas a nivel renal, caracterizadas por proteinuria, a nivel corazón pueden tener insuficiencia cardíaca, definitivamente van a tener hepatoesplenomegalia, vamos a tener síndrome de túnel carpiano, porque va a haber infiltración del amiloide y no va a haber una buena comunicación entre la irrigación y el tejido nervioso a nivel de las manos, y va a tener síndrome del túnel carpiano. Se hace biopsia con un tipo de coloración especial, que es lo que van a detectar nuestros amigos patólogos. ¿Cuál es? La coloración de rojo Congo. Si se trata de una amiloidosis primaria, pues el tratamiento es casi sintomático, no hay tratamiento específico. A veces dar colchicina, un poco de corticoide puede ayudar algo, pero en sí no hay tratamiento. Y si es una amiloidosis secundaria, pues el tratamiento de la enfermedad de fondo puede ayudar en la función renal. Definitivamente hay que hacer biopsia y ahí van a encontrar con tinciones especiales la infiltración con rojo Congo en gran parte de las biopsias. Entonces, ya hemos hablado de amiloidosis, otra patología, unas cadenas ligeras, donde son proteínas tipo anticuerpos y que van a estar asociadas a veces a mieloma múltiple o a otros trastornos. Y las cadenas que se pide son las cadenas ligeras kappa y lambda. Tenemos que pedir cadenas kappa y cadenas lambda. En algunos pacientes con mieloma múltiple tienen sobreexpresión de estas cadenas y estas cadenas van a lesionar pues diferentes estructuras, dentro de ellas riñón. También hay enfermedades por cadenas de depósitos pesados. Unas eran ligeras y son pesadas y no son otra cosa que siempre anticuerpos que se encuentran anómalos en sangre y que pues va a producir cuadros casi similares a las cadenas ligeras, pero no van a ser cadenas kappa ni lambda. Hay una patología que es bien especial, que tenemos siempre que sospechar en cualquier paciente con problema de proteinuria, que es la crioglobulinemia. Y esto es típico, crío es frío. Entonces son inmunoglobulinas que precipitan con el frío. Entonces, si yo las quiero encontrar, tienen que ser trabajadas en frío y se disuelven con el calor. Se distinguen tres tipos de crioglobulinemias, tipo 1, 2 y 3, y eso va a estar dependiendo del componente monoclonal o policlonal. Y a veces estas crioglobulinemias son secundarias a problemas de infecciones por hepatitis C, donde el paciente ha tenido alguna de hepatitis C y el complemento se encuentra disminuido. Entonces hay tres tipos de crioglobulinemias y siempre debemos buscar problemas de hepatitis C y, ojo, no dejar de pedir pues crioglobulinas o crioaglutininas, que no son otra cosa más de que esas proteínas asociadas a un paciente con complemento C4 bajo, más hepatitis C y crioglobulinas en sangre, más proteinuria, puede ser una crioglobulinemia. Estos pacientes pues van a tener problemas de púrpura palpable, pueden tener proteinuria, hematuria,
Pues es lo común de todos los pacientes, proteinuria, hematuria, edemas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues depende a la enfermedad de base. Si es un problema de un mieloma múltiple, tendremos que dar ciclofosfamida, plasmaféresis, bolos de metilprednisolona, seguidos de prednisona oral. Pero si está asociada a hepatitis C, ni loco que vamos a dar inmunosupresión. Hay que tratar con interferón o con cualquier droga que baje la carga viral de hepatitis C y disminuyendo esto, pues las crioglobulinas van a disminuir al igual que el cuadro clínico. Hasta aquí lo más feo y engorroso, vasculitis, crioglobulinas, proteínas anormales, mieloma múltiple. Ahora ya esto es más llevadero y vamos a hablar de trastorno autoinmune, el lupus eritematoso sistémico. Muy bonito, nos gusta diagnosticarlo. Lamentablemente afecta curiosamente a jóvenes más de sexo femenino que del masculino, pero pueden tener ambos, pero es más frecuente en mujeres. Pareciera que los problemas hormonales tienen que ver en algo y para el diagnóstico pues debemos basarnos en los criterios clínicos serológicos establecidos por la Asociación Americana de Reumatología, la ARA. ¿Y qué criterios nos da? Pues el lupus es un trastorno pues que va a afectar sistémicamente la gran parte de nuestra economía, dentro de ellos riñón, afecta cerebro, afecta piel, la fisiopatología es muy variable y al final no hacemos lo correcto, va a llegar a fibrosis y injuria renal que lo puede llevar a una enfermedad renal crónica terminal. Produce glomerulonefritis rápidamente progresiva si es que no hacemos lo correcto. Afecta a mujeres. Los criterios para el lupus, ¿qué encontramos? Exantema malar, el famoso eritema en alas de mariposa, el lupus discoide típico de piel, la fotosensibilidad, úlceras orales, serositis, inflamación de las serosas, caracterizadas por efusión de estas, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, problemas articulares de artritis, inflamación de ciertas articulaciones, afectación renal definitivamente con una proteinuria siempre alta, mayor de 500 miligramos en el gran porcentaje de pacientes. Vamos a encontrar cilindros producto de la proteinuria, trastornos neurológicos que pueden llegar a convulsiones o a pacientes presentar psicosis o encefalitis lúpica, un trastorno muy severo donde si no hacemos lo correcto el paciente convulsiona, hay edema cerebral y se puede enclavar y morir. Trastornos hematológicos, anemia, plaquetopenia, leucopenia, típico de encontrar en estos pacientes con lupus. Anticuerpos anticuerpos antineutróficos, anticuerpos antinucleares, estoy hablando, anticuerpos antinucleares, los anticuerpos DNA de cadenas nativas, anticuerpos propios de algún tipo de lupus, anti-Smith, anti-Ro, ya son más específicos de un tipo de lupus específico, serología cruzada, BDRL positivo sin haber tenido lupus, paciente con hepatitis sin haber tenido hepatitis B, esos son anticuerpos cruzados que nos van a inducir a que el paciente puede tener lupus. Entonces el lupus en su fisiopatología y lo que nos concierne más a nosotros es la lesión renal. El lupus cuando agrede riñón pasa por 6 estadios.
vamos a llamarles clases. La clase 1 o riñón normal. Es un paciente que tiene lupus y todavía no hay agresión renal. Tiene sus anticuerpos antinucleares, no tiene proteinuria, no tiene nada. Entonces, pero definitivamente ya debo sospechar que ese paciente, por ser una enfermedad sistémica, ya está en una clase 1 y que prontamente pasará a la clase 2. Y la clase 2, que es una glomerulonefritis lúpica mesangial, es una de las más suaves, donde se produce infiltración del mesangio con aumento de matriz y células mesangiales. ¿Y qué vamos a encontrar en mesangio? Pues anticuerpos tipo IgG, IgM y complemento. ¿Qué va a ser este complemento? Que se acumule en esas zonas y finalmente ese complemento, tanto el C3 como el C4, estará disminuido en el paciente lúpico, lo que nos dará que hay mucha actividad de lupus en esa persona. O sea, manifestaciones de actividad será pedir complementos. Si estos están disminuidos, el lupus está muy activo. ¿Ya qué puede presentar? Pues puede presentar este paciente hematuria y proteinuria. Entonces, proliferación mesangial. La tipo 2. La tipo 3 es ya una agresión más severa y le vamos a llamar proliferación focal. Hay intensa proliferación celular con lesiones, con necrosis, adherencias secundarias, hay esclerosis, hay complemento en mesangio, en los capilares, pues la lesión es mucho mayor, ya es una proliferación tanto, ya no solo el mesangio, sino difusamente, pero a nivel focal está agredido el glomérulo. La tipo 4 ya es una agresión mucho más severa, es una proliferativa difusa, es la lesión más agresiva, donde va a haber pues complementos, IgA, IgM, en casi todos los glomérulos. Proliferación celular, necrosis fibrinoide, asas de alambre, trombos capilares, tanto en capilar, en mesangio, en endotelio, pues la lesión es la más agresiva que puede haber, con generación de glomérulos concrecénticas y que nos van a llevar a las medias lunas. El tratamiento acá tiene que ser muy enérgico, si no perdemos al paciente o, en el peor de los casos, el riñón. Mucha agresión. Y la glomerulonefritis clase 5, que es una glomerulonefritis membranosa, donde hay depósitos subendoteliales y mesangiales de solo anticuerpos. Hay acá hematuria, hay proteinuria copiosa. Esta glomerulonefritis membranosa no es tan severa como la proliferativa difusa. Y si no hemos hecho nada de lo correcto entre cualquiera de los estadios, pues la clase 6 es la etapa final de la gran parte de las proliferativas. El glomérulo se esclerosa, hay mucha infiltración en el túbulo intersticio y el paciente prácticamente está en aras de que ya no hay. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, aquí estamos. Me he salido, ¿qué ha pasado? Ah, ¿Qué me todavía sale? podemos ver las diapositivas. De repente es su internet, doctor. Y creo que sí, Microsoft Teams no responde. ¿Qué habrá pasado? Dice Microsoft Teams no responde, cerrar programa. No, esperar el programa que responda. ¿Ustedes tienen la diapositiva? Sí, doctor, sí, ya tenemos. Yo se las pasé. Si no, creo que Sí. podemos... Si la- quiere, yo tomo el control y paso las diapositivas y usted habla. pero ¿cómo sabrían? Eh,
Supongo que tiene que esperar a que responda primero su Microsoft Teams y de ahí recién. Aló. Doctor, ya Sí, se puede ver. Sí, Sí, pero no veo las diapositivas. ¿Tú las tienes? sí, doctor, yo las tengo. De hecho, las puedo proyectar, pero un ratito voy a compartir pantalla. A ver, por favor. No, ¿qué es? A ver, presentación. A ver, ¿qué ha pasado? No. Compartir contenido, examinar, cargar desde mi equipo OneDrive. Ay, no. Desde tu equipo, ¿sabes? Sí, pero se demora. Aló. Podrías abrirlas en la pantalla. Afectación renal. De hecho, este archivo existe. Cargar. Ay, ¿usted va a compartir sus diapositivas? ¿Sí? Aló. ¿Lo puedes compartir, por favor? Porque te Sí, está sí, tratando de doctor. cargar y como siempre se demora. A ver, ponlo, por favor, comparte. Ya, doctor, ¿en qué número de diapositiva quiere que lo ponga? En Lupus, donde estábamos en Lupus. Ya. Dice otra persona empezar a compartir contenido, pero a ver. Ahí está. Lisa, no, ya estás en más. Ya. Más. Y escribo lo Willinemians. Ya está ahí. Sí. Entonces, miren, ¿me escuchan por favor?
Las lesiones en lupus son bastante, Así se escucha, doctor. bastante destructivas. El lupus es una enfermedad muy agresiva y mala. Si es que no se hace un tratamiento enérgico, adecuado, podemos perder el paciente y podemos perder el riñón. Lesiones muy infiltrativas, mucha infiltración linfomonocitaria. Entonces tenemos que dar inmunosupresores para disminuir esto. La siguiente. Bueno, la siguiente, ya hablamos de esto. Ya hemos llegado a lesiones muy destructivas. Siguiente. Perdemos riñón. Este es un riñón casi perdido. Y que la clase 6 pues es la etapa final de esta glomerulonefritis y el paciente ya no tiene riñones. Ya con el glomerulosclerosis difusa, hay mucha infiltración tipo fibrosis en el intersticio y definitivamente el paciente que hizo un cuadro de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, secundaria a lupus, entra a la clasificación de fracaso renal agudo, que seguro que han hablado con la doctora, y entra al criterio Rifle, donde el riñón va perdiendo su funcionabilidad. Y si hablamos de Rifle, riesgo cuando ha perdido el 1.5 de la función de base a su creatinina. Injuria 2 y pérdida 3 veces la creatinina. Entonces, cuando ya tiene pérdida o más de 3 veces la creatinina basal, ese paciente debe entrar a terapia de reemplazo renal. Y la L de de pérdida, le tenemos que dar tratamiento para poderse encontrar este paciente. Capaz se encuentra perdida su función renal, pero podemos recuperarlo. Y eso es la pérdida. Tiene que estar 3 meses perdida su función con darle tratamiento para ver si recupera. Y si después de 3 meses que está perdida su función renal, recién pasa a la E de Rifle. ¿Y qué es la E? Pues enfermedad renal en estadio terminal. Entonces, si después de 3 meses que le hago tratamiento no hay recuperación de su función, pues tenemos que abandonarlo a este paciente con el afán de recuperar función renal. Ojo, pero este paciente puede tener actividad en otros órganos y sistemas. Acuérdense que el lupus es una enfermedad sistémica. Entonces, asiste en diálisis, porque ya perdí su función, puedo yo darle tratamiento inmunosupresor con pulsos, porque puede hacer actividad cardíaca, puede hacer actividad en piel, puede hacer actividad en complementos bajos, con hemoglobinas bajas, puede hacer actividad en cerebro, con mucha cefalea, con desorientación, encefalitis lúpica. Entonces, ojo, no porque se perdió la función renal ya no va a tener tratamiento. La siguiente. Oh, te saliste. Sí, doctor, es que quería ponerlo grande para... Ya, sí. Sí, un ratito. Entonces, ojo con lupus. ¿Y cuál es el tratamiento para lupus? Pues definitivamente hay que al inicio iniciar la remisión de la enfermedad. ¿Y cómo iniciamos la remisión de la enfermedad? Definitivamente con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Entre más tardíamente iniciemos la ciclofosfamida en el tratamiento, pues las recidivas de lupus van a ser más frecuentemente. Entonces, de frente, pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, incluso si hay mucha agresión, podemos dar rituximab y ver cómo evoluciona. Ahí está. Entonces, hay que empezar con inducción de la remisión con pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida. Hay 2 esquemas, el de ciclofosfamida endovenosa mensual, más metilprednisolona, y el otro que se llama Eurolupus, ciclofosfamida más metilprednisolona cada 15 días. Cuando ya tenemos una remisión de esta enfermedad,
podemos entrar a un mantenimiento que va a ir con corticoide asociado a azatioprina o micofenolato mofetil. Definitivamente el lupus, solo dejarlo con prednisona es muy tentativo de que nos va a tener problemas en otros órganos. Entonces lupus, para el mantenimiento y que no tenga actividad en otros órganos o en el mismo riñón, debemos dejarlo con ciclofosfamida, micofenolato y corticoide tipo prednisona. Siguiente. Acá en esta diapositiva vemos dónde actúan los diferentes inmunosupresores. Actúan en diferentes zonas y partes de nuestra célula, de nuestro linfocito. Por eso a algunos pacientes damos rituximab. El rituximab está muy bien dado porque va a afectar en los linfocitos en el antígeno CD20 y ese CD20 está típicamente en las células activadas, los linfocitos B activos. La siguiente. Micofenolato, sigan rituximab al CD20. Hay transiciones, unas pueden pasar de mal a peor, como de la 2 a la 3 o a la 4. Raras es que remitan una 4 a una 3, pero hay un porcentaje escaso que pueden remitir. Siguiente. La biopsia renal siempre hay que hacerla. Muchos pacientes lúpicos van con lesiones vasculares trombóticas, donde van con trombosis, porque hay unos anticuerpos que predisponen a esto, los anticuerpos antifosfolipídicos o anticuerpos anticardiolipinas. Pacientes con lupus y con esos anticuerpos van a predisponer a trombosis, tanto de vena renal como de cualquier otro órgano. A veces pacientes embarazadas hacen trombosis de las venas de placenta y lo cual les va a obligar a que tengan un producto, un óbito fetal. Siguiente. Pacientes con lupus, no es conveniente que se embaracen. El lupus empeora grandemente con el embarazo. A diferencia de la artritis reumatoide y patología glomerular, que esta mejora con el embarazo. Esto por el tipo de respuesta. Una que es humoral y la otra es más celular. Entonces, pacientes embarazadas, por favor, que diga pacientes con lupus, de preferencia tener un buen consejo genético y pensarlo muy bien antes de embarazarse. Siguiente, hay que hacer biopsia en la gran parte de pacientes. El tratamiento, como hemos dicho, pues es darles inmunosupresores cuando hay mucha lesión glomerular, pero cuando las lesiones histológicas son leves, como una 1, 2 o la 4, el corticoide a dosis bajas más un antimalárico puede ser suficiente. Pero cuando hablamos de la 3 y la 4, definitivamente tenemos que ir con todo. Siguiente. Formas histológicas severas, ya hemos dicho la 3 y la 4, hay que dar pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Siguiente. Muchos podemos tener remisión, estar en una etapa de mantenimiento, pero posteriormente se pueden activar. Pueden haber recaídas, tanto glomerulares como en cualquier otro órgano o sistema. Siguiente. Diabetes, ya estamos felizmente acabando. Diabetes, nefropatía diabética. Siguiente, saben que es una pandemia la diabetes. Estamos preocupándonos del coronavirus que mata y no nos preocupamos de la cantidad de diabéticos que hay en el mundo. Miren, dice que en el mundo hay 382 millones de diabéticos. De estos, todavía un 46% nunca ha sabido que es diabético, pero probablemente tiene definitivamente alteraciones metabólicas.
Entonces la diabetes es, pues así como coronavirus es una epidemia y esto está asociado definitivamente pues a los malos hábitos nutricionales. Siguiente es la diabetes. De todos los pacientes que entran a diálisis, más o menos un 30 a un 35% son diabéticos. Unos más o menos un 30% son problemas glomerulares, sean primarios o secundarios, y un 30% y hacen un 90% es por hipertensión arterial. Un 10% ya son trastornos autoinmunes, enfermedades como los riñones poliquísticos, la tuberculosis renal, pero no podemos dejar que la nefropatía diabética es la primera causa de diálisis en el mundo, imagínense. La siguiente, por favor. Y podemos hacer mucho si es que tratamos a tiempo. Hay una esclerosis mesangial, definitivamente va a haber cambios en el glomérulo. Miren, cuando ya tenemos 2 años de nefropatía diabética de la tipo 1, que es la más agresiva, hay engrosamiento de la membrana basal, trastornos glomerulares y tubulares a los 5 años o más, hay lesiones exudativas, inframembranosas, subcapsulares, ya, ahí ya no hay nada que hacer, el paciente ya tiene una nefropatía totalmente establecida. La siguiente. Entonces la diabetes no afecta de la noche a la mañana al glomérulo. Miren, es un glomérulo normal. Y al frente, lesiones amiloidóticas, tipos lesiones nodulares, de infiltración de material glucoproteico que se empieza a acumular en todo el glomérulo y que va a lesionar, infiltración linfomononuclear, que definitivamente ni con trastornos, pues no les puedo dar tratamiento autoinmune que se podría dar, porque miren, mucha infiltración le ayudaría, pero a un diabético darle tratamiento autoinmune se puede dar, pero es más susceptible de que se me vaya a infectar por la glucosa alta y todas las complicaciones que tiene. Entonces ahí, miren, está perdido el riñón, no hay nada que hacer, esperar simplemente su deceso de ese glomérulo y que al final acabe por la depuración menos de 15 y entre a diálisis, que sería lo más sano para este paciente. La siguiente. Tienen tremendas lesiones membranosas, como es lo normal, y la nefropatía diabética, infiltración de la membrana, del intersticio, del mesangio, todo está comprometido. La siguiente, por favor. ¿Y todo por qué? Simplemente por los famosos, pues, metabolitos o ajes de la glucosa, y que tiene diferentes vías para poder explicar el daño glomerular. Los ajes, la vía de los ajes, que son proteínas anómalas, productos de glicosilación de la glucosa, que son los que van a dañar el glomérulo. Siguiente, por favor. Nunca olvidarnos, pues, de lo típico que hay, ¿no? Normoalbuminuria es menos de 30 miligramos en 24 horas. Microalbuminuria de 30 a 300 y macroalbuminuria más de 300. Y cuando hablamos de la relación albúmina-creatinina, que ojalá que podamos hacerla más fácil y más viable, es en una muestra al azar. Tomamos albúmina y creatinina y podemos ver esa relación albúmina en miligramos, creatinina en gramos, menos de 30 y no hay, está normal la albuminuria. Entre 30 y 300 hay microalbuminuria y más de 300 hay macroalbuminuria. Eso es bastante importante y eso nos evitaría que estemos juntando la orina de 24 horas. Siguiente. La nefropatía diabética pasa por 5 estadios. El estadio 1, donde curiosamente tenemos un paciente diabético y que le tomamos una depuración de creatinina y le podemos encontrar en 140. Entonces, el que no entiende bien esto le dice, estás muy bien, mira, tienes mejor función que cualquiera de nosotros. No, doctores, eso ya es hiperfiltración.
ya está hiperfiltrando, probablemente está orinando más frecuentemente porque el azúcar está alta y ese azúcar jala agua, le hace dar más sed, más agua, entonces va a hiperfiltrar. Ese es el estadio 1, hiperfiltración. Aquí, si controlo mi azúcar, es un cambio totalmente reversible. Siguiente. La estadio 2, ya ha pasado 2 años, y acá voy a encontrar microalbuminuria, pero no es constante. Es cuando el paciente está en ejercicio, tiene pobre control metabólico, ya definitivamente el riñón, si hago biopsia, ya puedo encontrar lesiones en la membrana basal, infiltración de esta. Entonces, segunda etapa, lo característico es microalbuminuria, pero no persistente. Tercera, siguiente por favor, el estadio 3, ya hay microalbuminuria persistente y que puede llegar incluso a rango nefrótico. ¿Cuál es el rango nefrótico? Cuando puede haber proteinuria pues mayor de 3.5 gramos. La tasa de filtración pues está aumentada o es normal, hay hipertensión arterial. Para ayudar al control metabólico hay que dar antihipertensivos y definitivamente incidir en el control metabólico de la glucosa. La siguiente, el estadio 4, acá hay proteinuria evidente y la tasa de filtración glomerular empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente ya va a empezar a tener creatinina más alta y la depuración de creatinina ya va a ser 90, 80, 60, 50, hasta que va a llegar pues al estadio 5. La siguiente, por favor. Entonces acá hay disfunción renal y proteinuria, además el paciente está hipertenso, y acá en la estadio 5 el paciente tiene una depuración menos de 10 mililitros por minuto, el paciente está listo para entrar a terapia de reemplazo renal. Entonces, ahí los 5 estadios: hiperfiltración, microalbuminuria no persistente, microalbuminuria persistente, disfunción renal en el estadio 4 y la 5, enfermedad renal en estadio terminal. Siguiente, por favor. Lesiones muy exudativas, infiltrantes, donde hay productos anormales en el glomérulo. Siguiente. Pues para el tratamiento, pues lo que se tiene que hacer pues es control metabólico, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Siguiente, para el tratamiento de la presión arterial, puede hacerse diálisis o trasplante en el estadio 5 y en los estadios iniciales tener un control estricto de presión arterial. El paciente diabético no puede tener más presión de 12,8. ¿Y con qué drogas de preferencia? IECAS y ARAS. Tenemos que tener una hemoglobina glicosilada de control de menos de 7. Si no tengo esa hemoglobina glicosilada menos de 7, presión arterial menos de 12, el riñón va a sufrir cada día más. Siguiente. Tratar de que, miren, la normoalbuminuria con la mortalidad, pues va en grande. Cuando hay normoalbuminuria, la mortalidad es menor. Cuando hay macroalbuminuria, pues la mortalidad es mayor en el paciente renal que tiene esto. Siguiente. Y los estadios de G1 al G5, que es con la depuración de creatinina, y acá le han asociado los A1, A2, A3, que es con la proteinuria. Entonces, cuando un paciente no tenga proteinuria y tenga una depuración normal, pues está bien, está feliz. Pero si tiene proteinuria en rango, pues, nefrótico, y su depuración ya está en menos de 15, pues está en rojo, y su riesgo, incluso su mortalidad, va a ser mayor. Siguiente. Hay los puntos donde tenemos que les decía, mantener una albuminuria en normoalbuminuria, mantener la presión arterial con un objetivo de menos de 12, por favor, con 8, la hemoglobina glicosilada menos de 7 y el índice de masa corporal
es importante que prácticamente sea menos o igual de 25. Alguien que tenga un índice de masa corporal más de 25 definitivamente va a tener un mal control metabólico y no vamos a tener un adecuado seguimiento de este paciente y rápidamente va a perder su función renal. Siguiente. Eso es con diabetes. Entonces, mantener buena presión. Y ahora vamos a hablar de glomerulonefritis postestreptocócica, que no es otra cosa que lo típico de lo que se va a llamar síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico es igual a hablar de glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué caracteriza síndrome nefrítico? Hematuria, proteinuria no tan alta, edemas no tan altos, hipertensión arterial y disfunción renal aguda. La postestreptocócica puede afectar pues definitivamente a niños y desde dos puntos de infección, la piel y la garganta. Pero no son todas las cepas que le va a dar a cualquier persona que tenga faringitis o que tenga lesiones en piel llamadas simpético seroso, va a tener glomerulonefritis. No, tienen que ser cepas definitivamente nefritogénicas y que son las que van a afectar riñón. Siguiente, por favor. ¿Y cómo afectan? Pues con lesiones en el subendotelio, infiltración del subendotelio, del mesangio, y eso ocasiona pues mucha agresión glomerular, lo que hará que el riñón disfuncione, que tenga hematuria, porque se rompen los capilares por la inflamación, por las enzimas que liberan esos anticuerpos, antígeno-anticuerpos que se han ido acumulando debajo del subendotelio. La siguiente. Hay mucha inflamación y mucha actividad inflamatoria. ¿Qué denota actividad inflamatoria? Miren, tantas células. El complemento. El complemento en la glomerulonefritis postestreptocócica está disminuido. Entonces tengo C3 y C4 disminuido. Pero ya dijimos, si esto supera los 2 meses, puede ser una glomerulonefritis membranoproliferativa. Siguiente. Como les decía, no todas las cepas pueden producir la lesión, son algunas cepas nefritogénicas. La siguiente. Ahí vemos las faringias, las cepa 1, 3, 4, 6, 12, 25, 49 y las cutáneas, la 2, 49, 55, 57, 60. No todas las cepas van a producir daño renal. Siguiente. El complemento, hay actividad, por lo tanto, este va a estar disminuido y ese es el que va a lesionar fuertemente a los glomérulos. Siguiente. Y el tratamiento, definitivamente matar ese estreptocócico. ¿Y con qué lo matamos? Es tan sensible a la penicilina. Entonces, penicilina de acción corta al inicio y después dejarle una penicilina de depósito. Penicilina tipo benzatínica, hay que darle una vez cada mes por unos 6 meses, porque ese estreptococo va a seguir y va a seguir tratando de producir antígenos y el anticuerpo le va a formar nuestro organismo y eso se van a depositar y lo va a afectar el glomérulo. Si está hipertenso y esté edematoso, restricción de agua y sal, darles diuréticos tipo furosemida, darles antihipertensivos, tipo bloqueantes de los canales de calcio y ECAS. Hacen crisis hipertensivas estos pacientes, donde quizás haya que usar nitroprusiato de sodio, diazóxido, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, pues todas las drogas antihipertensivas podemos usar. Entonces, diuréticos, mantener el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, con ello es más que suficiente. En la medida que el organismo ya no empiece a tener tanto antígeno anticuerpo porque le di su penicilina, la glomerulonefritis va a mejorar. Y de hecho que mejoran, como les dije, a los 2 meses ya el paciente debe estar bastante mejorado.
ya no debe haber disfunción renal, el complemento debe normalizarse, y si no, ya no será una postestreptocócica, tendré que estar pensando que puede ser una membrana proliferativa, un trastorno más agresivo ya del glomérulo. Entonces, muchachos, hemos corrido y justo estamos en el tiempo para haber acabado. Si tuvieran alguna pregunta, gustoso en responderla. Si no, prepárense para el examen, que no creo que sea difícil. Siempre olvídense, pidan proteinuria. Al pedir proteinuria, hay agresión renal. Empecemos a pedir todo lo que nos venga a la mente. Diabetes, vasculitis, mieloma, macroglobulemias, crioglobulinas, biopsias de piel, buscar amiloide, o sea, tenemos que escudriñar a nuestro paciente. Incluso hay algunos pacientes que no saben que fueron diabéticos. Glucosa, hemoglobina glicosilada, y ahí por ahí podemos tener el diagnóstico de la glomerulonefritis. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Aló? Sí, doctor, me parece que no hay preguntas, pero de todas maneras, si hubiera alguna duda de mis Me llaman. compañeros, ¿se podría decir? Sí, ok. Claro, me llaman. Entonces les agradezco, vayan a almorzar. Ya, doctor, gracias por la clase.